Muy bien, atentas, atentos. Hoy día vamos a aperturar y también vamos a concluir la unidad número 5, referente a trigonometría básica. Eh, si bien es cierto, este tema a veces como que causa, si ustedes han pasado por la educación secundaria hace poco nomás, causa de repente algo de temor, de rabia, porque muchas veces no fue muy bien explicado o no muy bien comprendido, o porque hemos aprendido de la manera no correcta y desaprender nos cuesta. Voy a abordar este tema hoy día de la manera más sencilla y fácil que lo pueda hacer, de tal forma de que terminemos comprendiendo por lo menos las circunstancias básicas de este tema y cómo aplicar este tema en los distintos casos que nos van a proponer. Recordando de que los casos que se proponen pues apuntan o tienen cierto parecido a los posibles enunciados o preguntas que nos van o que vamos a encontrar en las evaluaciones, ¿no? En este caso la evaluación de matemática. Muy bien. Eh, como les he propuesto en algún momento eh, que antes de iniciar la sesión hay que revisar todo el contenido teórico, ¿no? De repente, aunque superficialmente puede ser que no lo comprendamos al 100%, pero algo de idea ya tenemos, ¿no? Para no venir pues al desarrollo de los casos propuestos pues un poquito en blanco, ¿no? Porque no olvidar que la intención acá es exponer y explicar la resolución de los casos, no tanto ya la cuestión teórica, porque esta modalidad virtual apuesta y confía en que el alumno, cumpliendo pues con su responsabilidad, revise previamente pues el contenido teórico. Muy bien. Entonces, en el primer caso que nos plantea, nos dice ahí, convertir en medidas sexagesimales 58 grados. Bien, un resumen teórico para este contenido es el siguiente. Para medir un ángulo, ¿no? Un ángulo que matemáticamente viene a ser la abertura que existe pues entre dos segmentos. Para medir un ángulo vamos a tener distintos sistemas, al igual que para medir longitudes. Si ustedes habrán estado atentos en los videos de física, hay distintos sistemas, ¿no? El sistema internacional y el sistema imperial, ¿no? Uno que mide en metros, otro que mide en pulgadas, pero al final y al cabo mide la longitud. Acá también en matemática, para medir aberturas, ¿no? Entre dos segmentos, vamos a tener pues distintos sistemas. Uno de ellos es el sistema sexagesimal, ¿no? El sistema sexagesimal, que se lo representa por la S mayúscula. Luego vamos a tener el sistema centesimal, centesimal, que lo vamos a representar por la letra C mayúscula. Y luego el sistema radial, que lo vamos a representar por la R mayúscula. Los tres sistemas hacen lo mismo, miden las aberturas que hay la abertura entre dos líneas o segmentos, pero parten de algo. Por ejemplo, en el sistema sexagesimal, una vuelta entera, que lo podemos llamar como un ángulo de revolución, una vuelta equivale a 360 unidades, 360 grados. Y los grados se representan así, con una bolita en la parte superior derecha del número, ¿ya? Se llama, y generalmente se dice 360 grados, nada más. Salvo que haya otras medidas, se especifica grados sexagesimales, ¿no?
Entonces, para el sistema sexagesimal, una vuelta entera es 360 grados, ¿no? Cuando me refiero a una vuelta entera, voy a tomar acá de referencia en un plano cartesiano, espero que me salga bien, ¿no? Que es una cruz más o menos. Entonces una vuelta entera pues partirá de acá y regresará a su mismo punto, ¿no? Esta es una vuelta entera. Para el sistema sexagesimal, un grado se subdivide en 60 minutos. Un minuto a su vez se subdivide en 60 segundos. Fíjense que los minutos y segundos también se representan con un símbolo en la parte superior del número, superior derecha del número, pero es distinta. Mire, el minuto es un palito y los 2 minutos son, y los segundos son 2 palitos, ¿no? Ahí está. Entonces acá también podemos calcular que un grado sexagesimal medirá 60 por 60, 6 por 6, 36, 3600 segundos, ¿no? Este es el que más se utiliza y la ventaja es que se parece también, tiene un parecido en valores, en números, en equivalencias, al que utilizamos nosotros para las medidas del tiempo, ¿no? Nosotros trabajamos con horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, entonces es fácil hacer el parecido, ¿no? Muy bien. En cambio, tenemos el sistema centesimal, otro sistema en donde una vuelta para el sistema centesimal, una vuelta equivale a 400 grados centesimales y se representa o se simboliza pues con esa letra G en la parte superior derecha, esa G minúscula, ¿no? Como un superíndice, ¿no? 400G. Para igual que en el sistema sexagesimal, en el centesimal también hay subdivisiones. Un grado equivale a 100 minutos centesimales y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Fíjense que acá se habla exactamente igual que en el anterior, pero se simboliza de distinta manera, ¿no? Se escribe min para representar minutos, sec para representar segundos. Y por último tenemos el sistema radian, ¿no? En el sistema radian una vuelta equivale a 2 pi radianes. Nada más. Acá no hay subdivisiones. Ese que se utiliza bastante, sobre todo en la parte ingeniería, en la parte mecánica, ¿no? Porque en realidad el radian es una medida de longitud. Es un tema más, en algún momento de repente van a tener que verlo con profundidad, pero para el tema de hoy es suficiente con lo que tengamos ahí. Y ahí tenemos pues los tres sistemas. Estos tres sistemas se pueden unir en una sola ecuación, diciendo lo mismo que centesimal o sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados. En el centesimal una vuelta equivale a 400 grados. Y en el radian una vuelta equivale a 2 pi radianes. Si ustedes observan, matemáticamente se puede simplificar a esta ecuación y quedaría así, ¿no? Sexagesimal entre 180 igual a centesimal entre 200 igual a radial entre 2 pi. Perdón. Entre pi radianes. Vamos a quitar esto. Entre pi radianes. Lo que hemos hecho es extraer mitad en ambos. Entonces, ojo, no se asusten. No es que acá tengamos una super ecuación, no. Sino dependiendo de nuestro caso, dependiendo del enunciado, nosotros vamos a resolver, digamos, voy a utilizar las dos primeras, esta, ¿no? O de repente utilizo la primera con la última, o la segunda con la última, ¿no? Va a depender de qué datos tengamos en el enunciado y qué es lo que nos pidan calcular. Y con ello ya voy acá al caso que tenemos planteado. Acá nos dicen que debemos convertir a sexagesimales, o sea, debemos convertir a S, no lo sé, una medida que nos dan en C, que es 58 grados centesimales. Correcto.
Entonces, recordando la fórmula que está acá, ¿no? Me piden convertir a S un dato que tengo en C. Entonces queda por demás claro que debo utilizar justamente las dos primeras, los dos primeros planteamientos o expresiones, ¿no? Entonces la primera igualdad. Y es la que voy a utilizar acá. Entonces ustedes cuando se encuentren con este caso, ¿no? Solamente vuelven a copiar la ecuación S entre 180 grados sexagesimal es igual a C entre, entre 200 grados centesimales, ¿no? Y a veces el alumno lo que en su apuro, en su rapidez por querer resolverlo, directamente ahí sustituye los datos. Yo le recomendaría que no lo haga, sino que observe de S y C. Lo que me piden es calcular S, entonces voy a despejar S. S es igual a C entre 200 grados centesimales porque ese 180 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Una vez hecho esto, ya sustituye entonces los valores, ¿no? S entre, S es, ¿cuánto vale C? 58, ¿verdad? Ajá, 58. 58 grados entre 200 grados, pero todos son centesimales, por 180 grados sexagesimales. Y acá utilizo, divido o simplifico, ¿no? Se van las G y obtengo 58 por 180 entre 200, ¿no? 58 por 180 entre 200, utilizando esa capacidad que tienen ustedes para multiplicar y dividir, ¿no? O de repente también podemos simplificar, ¿no? Mira, acá podemos un 0, otro 0. Vamos a extraer mitad de 20 es 10, mitad de 18 es 9. Seguimos extrayendo mitad de 10 es 5, mitad de 58 creo que es 29, no sé qué dirán ustedes. 9 más 9 es 18, 2 más 2 es 4, muy bien. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? 29 por 9, ¿cuánto es 29 por 9? A ver, apóyenme ustedes en ese cálculo. Muy bien, 261. Y en el denominador solamente queda 5, pero son grados sexagesimales. Muy bien. Y acá vamos a aprender seguramente lo que hemos visto en el colegio, cómo se dividen grados sexagesimales entre un escalar, o sea, entre un número. Vamos a aprender acá. Acá la división es entre 5, ¿verdad? Dividimos como si estaríamos dividiendo números normales, enteros, ¿ya? Entonces un número que multiplicado por 5 se aproxima a 26. Creo que es 5, ¿verdad? 5 por 5 es 25. Al 26, 1. Bajo el siguiente número. 11. Un número que multiplicado por 5 se aproxime a 11. 2. 2 por 5 es 10. Al 11 es 1. 1 grado. Muy bien. Entonces el resultado de estos son grados. Pero no podemos dejarlo ahí con su yapita. Entonces lo que hay que hacer es convertir este grado sexagesimal a minutos. Y sabemos de que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos. Lo que ahora vayamos a dividir ya no tendrá como resultado la magnitud en grados sexagesimales, sino en minutos sexagesimales. Un número que multiplicado por 5 se aproxime a 6, creo que es el 1. 1 por 5 es 5, al 6 1, bajo el siguiente número. Un número que multiplicado por 5 se aproxime a 10, creo que es el 2. 2 por 5 es 10, al 10 0 y es exacto. Pero esto ya no son grados, sino son minutos. De esa manera hemos obtenido el resultado donde tenemos que el 52 grados 12 minutos, ¿no? En sexagesimal. En este caso la alternativa C, pues, ¿no? La alternativa C. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ninguna, profe. Pregunte, no tenga miedo. Muy bien. No hay preguntas.
Entonces de acá de libro de ejercicios, porque también son varios archivos, ya saben ustedes, ¿no? A ver, vamos a utilizar este mismo caso, ¿ya? Vamos. Supongamos de que tenemos el valor en C, pero también nos hayan pedido calcular el equivalente en R, ¿ya? Para ver ambos casos al mismo tiempo. Entonces, como nos piden en R, ¿no? Tendríamos pues a utilizar C entre 200 igual a R entre pi radianes. Entonces, utilizo esta ecuación, ¿cierto? Entonces, acá en paralelo lo voy a hacer para que se den cuenta. Y como me piden R, voy a despejar R. R va a ser igual entonces a C entre 200 grados centesimales por, y ese pi radianes sube a multiplicar. Muy bien. Ahora sustituimos, ¿no? Un momento. Un bajón de energía. Acá está muy bien. Y ahora vamos a sustituir el valor de R igual a C, que nos decían que es 58 entre 200 por pi radianes. Acá también hacemos lo mismo, o sea, vale decir, simplificamos G con G. Tenemos mitad es 100, mitad es 29, y ya no podemos seguir simplificando más, ¿verdad? Entonces el resultado, a diferencia del cálculo anterior que habíamos tenido, ¿no? El resultado acá lo podemos representar por fracciones, ya, porque así lo admite. Bien, ahí tenemos el resultado entonces. Es 29 centésimos pi radianes. 29 centésimos pi radianes. ¿Ok? Así es como podemos representar este cálculo. ¿Ok? 29 centésimos pi radianes. Se podría representar también con decimales, pero no es tan extendido. Normalmente los ángulos en radianes generalmente se representan así, en fracciones. 2/3 pi radianes, 1/2 pi radianes, 3/4 pi radianes, etc. Preguntas. A ver, vamos a proponerles entonces un cálculo a ustedes y lo vamos a extraer desde acá, ¿no? Vamos a recortar esto. Y esta vez les estoy pidiendo lo contrario. No porque el cálculo vaya a ser más complicado, para nada, ¿no? Solamente, a ver, vamos a esto. El primero, ¿ya? El primero. Convertir pi octavos radianes, ¿ya? A sexagesimal. A ver, solamente eso. O sea, vamos a pasar de R a S. Les doy 7 minutos para intentar hacerlo. Entonces, a intentar el cálculo, hay un compañero ha compartido en el chat su resultado, Alex Morgan. Él obtiene 22.5 grados sexagesimales. Muy bien, vamos a comprobar. Entonces acá nos están pidiendo convertir un ángulo en radian, que es, a ver, pi octavos radianes. Pi octavos radianes. Lo vamos a representar en sexagesimal, ¿verdad? Entonces, de la ecuación que nosotros hemos tenido, ¿no? Vamos a tomar esto, ¿no? S entre 180 grados sexagesimales igual a R entre pi radianes. Perdón, vamos a borrar acá. Entre pi radianes. Muy bien. Y acá lo que nos piden es S. Entonces voy a sustituir S. Voy a dejarlo, perdón, ahí solo. Voy a despejar. R entre pi radianes multiplicado por 180 grados sexagesimales. Ahora vamos a sustituir el valor de R, que era pi octavos. Un momento, que feo me ha salido este pi. A ver, línea. Acá, pi octavos radianes.
debajo es pi radianes por 180 grados sexagesimales, ¿ya? Sustituyo, elimino, acá radianes con radianes se van, pi con pi se va, entonces quedaría 180 entre 8, ¿verdad? Entre 8. Caramba, es que está fallando la tinta del lapicero. Y ahora podemos simplificar, ¿no? Reducir. Mitad es 4, mitad de 180, 90. Mitad es 2, mitad de 90 es 45. Muy bien. Entonces, S es igual a 45 medios. Que matemáticamente coincide con el compañero, que es 22,5 grados. O sea, 45 entre 2, 22,5. Pero si quisiéramos calcularlos en grados, minutos, sería así, ¿no? 45 entre 2, 2 por 2, 4, al 4 es 0, bajo el 5, esto es grados. 2 por 2, 4, al 5 es 1, 1 grado sobra, ¿no? Entonces esto se convierte a minutos, que es 60 minutos, y acá divido, ¿no? 3 por 2 es 6, al 6 0, bajo el 0, 0 al cociente. Por lo tanto, esto sería al final el resultado. Que lo que hizo el compañero tampoco esté mala, está bien. Es 22 grados con 30 minutos. Ahora les quiero dar un plus. Utilizando la calculadora también ustedes pueden llegar al mismo resultado. Si ustedes dividen 45 entre 2, carambas, 45, un bit de más, 45 entre 2, igual dicen 22,5. Muy bien, entonces apuntan 22 grados, así, cuando les sale 22 grados, y luego ¿qué van a hacer para calcular en minutos? Le van a restar la parte entera, menos 22. Y ese resultado que obtienen le multiplican por el equivalente de un grado sexagesimal en minutos, que es 60. Y ahí obtienen 30 minutos. ¿Ve? Entonces, sin la necesidad que ustedes estén calculando, llegarían al mismo resultado, gracias a su calculadora. Ya, ese es un plus que quería darles. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pregunte, no tenga miedo. Profesor, la división que hace 45 entre 2 es para encontrar el minuto, el Correcto. grado y el minuto. Claro, esta es la división que normalmente se hace para que el resultado salga en grados, minutos y si se pudiera en segundos. ¿Ya? Pero si no quieren hacer esto, ya les he enseñado recién cómo utilizar la calculadora para que me muestre ese resultado. ¿Ya? Salvo que tengan calculadoras científicas especializadas o programen también en el aplicativo. En la aplicativa hay una versión científica. En la versión científica hay botones que justamente hacen eso, pero sería complicado, no tanto la clase eso. ¿Ya? Allí está. ¿Alguna otra consulta? Ninguna, profe, todo está entendido. Muy bien, vamos entonces al siguiente caso. Es este. Voy a recortarlo. Allí está. Y este le voy a pegar por acá. Carambas. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande. Muy bien. Acá nos proponen lo siguiente. Atentas, atentos, que ya de lleno nos estamos ingresando al tema. Perdón. A, B y C, D, ¿no? Perdón. A, B, C y D es un rectángulo cuyos lados miden 60 mm. mm es milímetros, ¿no? Y 40 milímetros. Ya sabemos que un rectángulo pues tiene 4 lados, pero uno de ellos es más grande que el otro, ¿no? Coma. Hallar el valor de, y nos dan toda una expresión acá, fíjense. Acá nos dan toda una expresión. E igual a tangente de alfa
más tangente de tita, más tangente de phi, más tangente de omega. Profe, ¿qué has hecho y qué has leído ahí? Bien. Vamos a un complemento teórico. Recién acabo de nombrar que estamos ante un rectángulo, ¿no? Y un rectángulo es una figura geométrica básica de 2 dimensiones. Así como el rectángulo también tenemos un triángulo, ¿no? Que tiene 3 lados. Y en el mundo de los triángulos hay distintos tipos, desde el punto de vista de los ángulos y desde el punto de vista de la medida de los lados. Pues bien, en un tipo de triángulo vamos a fijarnos en este, en el que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y en la medida de un ángulo de 90 grados, ojo, me refiero a 90 grados sexagesimales, se le representa así por ese rectangulito. Yo estilo pintarlo, pero algunos libros lo representan así, simplemente un rectangulito, un contorno nada más. Y este es un triángulo un tanto especial, ¿no? Porque sus otros ángulos, vamos a llamar este el ángulo alfa y este el ángulo beta. Alfa y beta son ángulos agudos, por ejemplo, o sea que miden menos de 90 grados. ¿Qué propiedades se dan en un triángulo, en los ángulos de un triángulo rectángulo? Si quisiéramos adelantar el tema de ángulos, la suma de esos ángulos de alfa y beta siempre van a ser 90 grados. Siempre. ¿Por qué, profe? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Es un teorema que es demostrable. Muy bien. Pero me voy a fijar más en los lados. El lado que es más grande en un triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. ¿Ya? Y lo podemos representar por cualquier letra. Por cualquier letra, ¿no? Yo lo voy a representar acá simplemente por la inicial H. Si usted revisa, si es curioso, en algunos otros libros, manuales o páginas web, algunos le ponen una letra, otros le ponen una medida, etc. Yo lo voy a representar por H. Y a los otros dos lados simplemente se les llama cateto. Este es un cateto. Así se llama, ¿ya? Cateto. ¿Sí? Cateto, cateto. Que aquí lo voy a representar por letra, ¿no? Este va a ser, vamos a ponerle el lado B. Y este va a ser el cateto del lado A. ¿Ya? Muy bien. En todo triángulo rectángulo también se da un famoso teorema, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado del famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Profe, en un libro he visto que es C, en un libro he visto que es A. No, es dependiendo, ¿no? Simplemente es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Muy bien. También es necesario referenciar ese teorema de Pitágoras, ¿no? Que la historia ya nos cuenta de que realmente posiblemente no se le ocurrió a Pitágoras porque seguramente en uno de sus viajes que hizo por las Indias, por Asia Menor, habrá conocido este teorema, ¿no? Porque se han encontrado escritos más antiguos que el nacimiento donde se estima el nacimiento de Pitágoras, donde ya hacía pues referencia a este teorema. Pero bueno, la historia pues ha sido así, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero me voy a fijar más en esto, en la relación que existe entre los ángulos y el lado del triángulo, ¿ya? Me voy a fijar más, ahorita me voy a fijar en este triángulo, pero en este ángulo, en alfa, no por decir, porque pude haber sido también en beta, ¿ya? Entonces sus ojos van a estar ahorita fijos en acá estos son sus ojos, ¿ok? Para sus ojos ustedes van a tener un cateto que está frente a ustedes, opuesto a ustedes, y van a tener un cateto que está cerca a ustedes,
pegado a ustedes, adyacente a ustedes. Entonces al cateto que está frente a ustedes ya se le llama como cateto opuesto. Lo voy a abreviar como CO. ¿Ya? Cateto. Vamos a apuntar. Cateto opuesto. Y el cateto que está cerca a ustedes lo voy a llamar CA. De cateto adyacente. Adyacente, junto, que está al lado de él. ¿Ok? Entonces es ahí ya cuando toma ese nombre de adyacente y opuesto. Antes no. Si solamente observo los lados, simplemente son catetos. Pero si ya tomo de referencia uno de los ángulos internos o interiores, o sea, si sus ojitos se posan ahí, ya van a observar que frente a ustedes, opuesto a ustedes, hay un cateto. Y cerca a ustedes, pegado a ustedes, hay un otro cateto que le vamos a llamar así, opuesto y adyacente. Entonces, como hemos aprendido en matemática, o vamos a aprender, hay una razón geométrica entre los catetos y el ángulo, ¿no? En realidad son 6 razones que acá paso a escribir. La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, la razón cotangente, la razón secante y la razón cosecante. ¿Ya? Esos son las 6 razones que se dan en un triángulo rectángulo. Y tiene una equivalencia. Por ejemplo, la razón seno es la razón que existe, o sea, es una fracción, ¿ya?, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón coseno es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La razón tangente es la razón que existe entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La razón cosecante es la razón que existe entre voy a partir de abajo, ¿ya? La razón cotangente es lo contrario de la tangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La razón secante es lo contrario del coseno, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la razón cosecante es el contrario de la razón seno, hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí están pues las 6 razones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo. Entonces mucho va a depender del ángulo que nosotros tengamos de referencia. ¿Ok? A ver, este tiene un problema técnico. ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe. Bien, profe. A ver, un momentito, ya. Voy a hacer una pausa, se me han apagado mis monitores. Trabajar con las razones trigonométricas. Lo que normalmente se hace es abreviar el nombre de la razón. Entonces, en lugar de poner seno, escribir seno, simplemente se abrevia sen y el valor del ángulo, o sea, el ángulo con el cual estamos trabajando. En lugar de poner coseno, simplemente se abrevia como cos. En lugar de poner tangente o escribir tangente, se abrevia como tan o ta o tg. Tiene 3 formas de poder resumirlo, ¿no? Puede ser tan, puede ser tang, t-a-n-g, o tng también lo pone. Yo lo voy a abreviar como tg. Cotangente también lo mismo, ¿ya? Secante se abrevia así, sec, y el ángulo. Cosecante yo lo voy a abreviar como c, s, c. Si ustedes revisan algunos manuales o libros o páginas, ¿no?, lo que dispongan, generalmente pues siempre se resume en lugar de escribir, y siempre se identifica el ángulo del cual vamos a calcular su razón. En este caso estamos trabajando con el ángulo alfa. Pudimos haber trabajado con beta, pero normalmente se trabaja con el ángulo que está acá en la parte inferior. Muy bien.
Con ese resumen teórico, ojo, en el manual hay más teoría, les invito a revisar. Con este resumen teórico vamos a abordar entonces este caso, ¿ya? Acá nos dicen que tenemos un rectángulo y dentro de ese rectángulo tenemos muchos ángulos, ¿no? Y de esos ángulos me piden exclusivamente la razón tangente, ¿no? Porque me piden calcular tangente. Entonces vamos a sacar, voy a hacer un poquito más grande, ¿ah? Entonces, por ejemplo, para medir la tangente de este ángulo, voy a empezar de la izquierda, de este ángulo. Acá va a estar sus ojitos, ¿no? Su cateto opuesto va a ser este. Ya tengo la medida, 20. Y el cateto adyacente que está pegado. Pero sabemos por el enunciado que esto mide 40 milímetros, que es el lado más corto del rectángulo, ¿no? Entonces, ya podríamos calcular la tangente de alfa, que es cateto opuesto, que es 20 milímetros, entre cateto adyacente, que es 40 milímetros. Acá simplifico milímetros con milímetros, 0 con 0, mitad 1, mitad 2. Entonces, el primer cálculo del primer ángulo sería tangente de alfa, sería igual a 1 medio, ¿no? Si a ustedes les confunde esto, es porque de repente el ángulo está, el triángulo o el rectángulo en cuestión está de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les acomodaría así de esta manera, ahí sí tendría sentido, ¿verdad? Se asemejaría. Este es el opuesto y este es el adyacente, ¿no? Pero en los enunciados nos pueden proponer pues así, de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos al siguiente ángulo, que es tita. Me olvidaba. Normalmente los ángulos no se nombran por letras de nuestro alfabeto. Por lo general se toman las letras, las primeras y las últimas del alfabeto griego, ¿ya? Permítame compartirles el alfabeto griego, ¿ya? Así se ha tomado eso, ¿ya? Es como un acuerdo. Ojo, no significa que a rajatabla va a estar el alfabeto griego planteado, ¿no? Muchas veces en algunos enunciados le ponen letras. Acá permítame compartirles el alfabeto griego, miren. Ahí está, miren. Y hay maneras de escribirlo en mayúscula y en minúscula. Miren, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. El último es omega. Este es sí, como, bueno, los griegos tienen otra manera de hablar, pues no, otra forma sonora. Se utiliza ese alfabeto para nombrar los valores o las variables que van a representar la medida de un ángulo. Tener en cuenta eso, ¿ya? Si hay aquí alguien que ya domina este tema, de repente le parece algo absurdo que explique esto, pero paciencia, tengamos en cuenta, puede ser que hay compañeros que de tiempo estén retomando los estudios, ¿ya? Así que un poquito de paciencia. Yendo a eso, entonces, este ángulo se le conoce como, acá está, miren, el nombre, teta, dice, ¿no? Entonces, para determinar la tangente de este ángulo, tengo que formar un triángulo rectángulo. Entonces, lo que voy a hacer es poner desde este punto una línea vertical, perdonen el pulso, ¿no? Que va a cortar en 90 grados. En geometría esto se llama altura. Y eso va a medir 40, ¿no? 40 milímetros, ¿no? ¿Y cuánto medirá esto? Podemos calcularlo. Si esto mide 20, esto mide 10, y todo esto de acá mide 30, o sea, esto mide también 20, ¿no? 20 más 20 es 40, más 10, 50, para 60 falta 10 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, la tangente de tita sería igual cateto opuesto, que es 40, entre cateto adyacente, que es 10. Vale decir que tangente de tita será 4. Vamos con el siguiente ángulo, este de acá.
¿Y cómo se nombra ese ángulo? Vamos a aprender. Lo ubicamos por aquí. Y aquí está. Phi, ¿no? Phi. Entonces el ángulo phi hacemos lo mismo, miren, ve. No forma parte de un rectángulo, de un triángulo. Entonces extendemos acá, formamos un triángulo. Acá esto mide 90 grados. Por lo tanto esto mide 40, ¿no? Esto va a medir 10. Y si esto mide 10, esto mide 20. ¿No? Y ahí tengo su cateto opuesto, que sería 40, y su cateto adyacente, que sería 20. Solo que el triángulo estaría al revés, ¿no? Entonces, midiendo ya ese valor, tendría tangente de phi es igual a cateto opuesto, que es 40, entre cateto adyacente, que es 20. Y ustedes saben que 40 entre 20 es 2, ¿verdad? Y por último, acá tenemos de omega. Es un triangulito chiquitito, miren, ve. Si esto mide 10, ¿cuánto medirá esto? 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente acá tengo 20 y como sé que todo mide 40, pues el resto medirá 20, ¿no? Por simple deducción. Entonces la tangente de omega sería igual al cateto opuesto, que es 20, entre cateto adyacente, que es 10. Por lo tanto, la tangente de omega es 20 entre 10, o sea, a 2. Ya tengo entonces todos los cálculos de las tangentes. Solo faltaría calcular el valor de esta expresión. Permítame compartirles acá. Faltaría calcular el valor de esta expresión, ¿no? Aquí está. Lo voy a poner en el centro. O sea, tangente de alfa, que sabemos que ya es un medio, tangente de tita, que es 4, tangente de tita de phi y tangente de omega, ¿no? O sea, es una suma, ¿no? Vamos a poner acá la suma. E igual, tangente de alfa es un medio, más tangente de tita es 4, más tangente de phi es 2, más tangente de omega es 2, ¿no? Por lo tanto voy a tener acá E es igual, aplicamos el zoom, ¿no? Un medio más 4 más 2 es 8, ¿no? Entonces, E va a ser igual acá 2 por 8, 16 más 1, 17 medios. Ahí tenemos el resultado. ¿Alguna consulta?